Buen día, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar la inversión y financiamiento y la comercialización y almacenamiento. Mi equipo está conformado por Rojas Israel, Rosas Fernanda, Santillán Luis, Torres Álvaro y Zamodiano. Siguiente diapositiva, por favor. Les daremos una pequeña introducción, ya que este tema hablará acerca de la importancia de las inversiones y financiaciones que debe de haber en una empresa, considerando los conceptos políticos y administrativos que ésta debe tener y pues conforme a ellos cada uno de los puntos fiscales y políticos que se mencionarán a continuación. Y les cedo la palabra a mi compañero Luis. Buen día, yo soy Luis Ángel. Vamos a comenzar hablando de la inversión. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos y esto con el objetivo de tener un beneficio de cualquier tipo. En economía, principalmente los recursos suelen identificarse como costes asociados. Los principales recursos son tierra, tiempo, trabajo y capital. Existen diferentes tipos de inversión. Entre las principales se clasifican por diferentes formas. Según el horizonte temporal, puede ser a corto, mediano y largo plazo. Según el elemento que se invierta, puede ser en máquinas, en maquinaria, en materias primas, elementos de transporte, edificios, etc. Según el ámbito, puede ser empresarial, personal o financiera, entre diferentes ámbitos que tenemos. Las variables más importantes de una inversión es el rendimiento, el riesgo, la liquidez y el plazo. El rendimiento nos habla el rendimiento es lo que nosotros tenemos que obtener a cambio de realizar una inversión. El riesgo hace referencia a la incertidumbre que nosotros tenemos al invertir y no saber si eso se va a regresar. La liquidez es la capacidad de convertir la inversión en dinero con pérdidas mínimas. Y el plazo es el tiempo en el que esperamos obtener el rendimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de los criterios de inversión. Estos son los criterios que se necesitan para nosotros saber si vamos a invertir de una manera correcta. Existen diferentes métodos para hacerlo y los vamos a abordar en la siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a comenzar con los métodos de selección de inversión estáticos. Estos métodos no tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja y vamos a operar con estos como si el dinero fuera en el mismo momento que cae y esto va a jugar a nuestro favor. El primero es el criterio de flujo neto de caja total. Este consiste en sumar todos los cobros y restarle todos los pagos originados durante la duración del proyecto. Vamos a obtener el excedente monetario total. Según este criterio, un proyecto de investigación será aceptable siempre que tenga un flujo neto de caja positivo, es decir, siempre que genere más recursos de los invertidos en el mismo. Después tenemos los criterios de flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida. Con este criterio se obtiene el excedente monetario generado por el proyecto, esto a lo largo de su vida útil. Y esto también se va a hacer por cada una de las unidades que fueron necesarias de desembolsar para dicho proyecto. Después tenemos el criterio de flujo neto medio anual por unidad monetaria comprometida. Con este criterio se obtiene el excedente monetario generado en el proyecto igual a lo largo de su vida útil y teniendo en cuenta el tiempo necesario para obtenerlo. Después tenemos el criterio de plazo de recuperación, conocido como payback. Se entiende por payback el tiempo que se tarda en recuperar el impulso inicial. Vamos a partir de una inversión que implica un desembolso de cierta cantidad, que genera un flujo de caja. En cada uno de los periodos que dure la inversión, el plazo de recuperación se determina por el número de periodos necesarios para que nosotros podamos obtener ese dinero invertido. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos los métodos de selección de inversión dinámicos. Este tipo de métodos tienen en cuenta la cronología de los flujos netos de caja. Es un poco más confiable. Primero vamos a comenzar con los criterios del plazo de recuperación o payback. Estos paybacks son dinámicos, no estáticos como los anteriores. Básicamente es lo mismo, pero la principal diferencia supone un cierto perfeccionamiento respecto al método estático. ¿Por qué? Porque considera el valor del dinero en el tiempo, lo que ya habíamos abordado. Y por último, en este método tenemos el criterio del valor actual neto, o conocido como VAN. Este nos permite determinar si una inversión en proyecto es o no adecuada, simplemente comparando el coste de adquisición o con el desembolso inicial. Estos flujos de caja se obtienen en diferentes años, por lo que el valor no es equivalentemente
exactamente igual. Em, para nosotros poder transformar en este criterio los flujos de caja, es necesario que podamos obtener el valor equivalente en el periodo inicial de la inversión, dividiendo cada flujo de caja en el factor de actualización y lo sumamos. Después tenemos la siguiente, por favor. Tenemos los determinantes de la inversión. Bueno, estos básicamente los determinantes que nos van a incitar a nosotros poder invertir. Son principalmente tres, que son los ingresos, los costos y las expectativas. Los ingresos, pues una inversión genera a la empresa unos ingresos adicionales y estas le pueden ayudar a la misma. Los costos, pues, son los tipos de intereses más los impuestos, y las expectativas están constituidas por el valor que nosotros le vamos a dar para que esto pueda funcionar, lo que nosotros pensamos del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, por último, tenemos el financiamiento o financiación. Este es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Y estos fondos, bueno, pues se pueden dedicar a bienes o servicios para desarrollar diferentes tipos de inversiones. Ya hablando de los tipos de inversiones, bueno, los tipos pueden ser de fondos ajenos o fondos propios. Los fondos ajenos es el capital de fuentes externas, conocidos también como bancos o personas particulares. Y los fondos propios son los aportes de los socios de la empresa. Este puede ser a corto o largo plazo. El corto plazo, bueno, es de 1 o 2 años. El largo plazo puede ser hasta 20 años. Por último, vamos a hablar de las instituciones financieras. Una institución financiera es una compañía con ánimo de lucro que tiene como actividad la prestación de servicios financieros o los agentes económicos de la sociedad. Para ello, nos va a hablar nuestra compañera Fernanda y va a profundizar en esto. Mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar sobre los tipos de instituciones. Hay dos que me gustaría destacar, que primero son las instituciones financieras privadas, que son las que ofrecen en el mercado productos y servicios financieros sin involucrar al gobierno en su administración. Pertenecen a grupos económicos con la finalidad de obtener buenas ganancias y se basan en normativas privadas y en un interés individualista. La siguiente institución son las instituciones públicas, que ofrecen sus productos y servicios al mercado y que son propiedad del Estado, al igual que su administración. Los servicios que se imparten pues, son de acuerdo a las necesidades de la sociedad y su objetivo es dar un buen servicio mediante la utilización eficaz de los bienes. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente tema son las entidades financieras, que son organizaciones que prestan servicios financieros a los clientes, ofreciendo servicios con el dinero que tienen o que necesitan. Básicamente, deben captar el dinero que surge como excedente de los ahorradores para transferirlo a las unidades que están en déficit. Existen dos tipos de instituciones financieras, las cuales son entidades de crédito, que son las encargadas de captar depósitos y otorgar préstamos, así como brindar un asesoramiento para la inversión. La otra entidad son las que no son de crédito, que desempeñan el trabajo de inversionistas como fondos y aseguradoras. Entre las más conocidas son los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. La siguiente diapositiva, por favor. Este tema es el financiamiento para el desarrollo, que es la agenda global e integral que busca identificar y movilizar todas las fuentes existentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, y con el fin de promover el desarrollo de los países. Tiene como objetivos principalmente mejorar las capacidades de los responsables de formular políticas financieras en América para así generar y asignar los recursos para el desarrollo económico y social. También se encargan de formular políticas que ayuden a contribuir al debate sobre la reforma de arquitectura financiera, que es global y nacional. La siguiente diapositiva. Y por último, me gustaría hablar sobre el esquema de inversión y financiamiento, que este es un esquema que permite ser utilizado tanto en el momento del presupuestario, que se le conoce como plan, como en la ejecución del plan. Sus objetivos son constituir un estado financiero que reúna los flujos de ingresos y gastos para obtener un resultado financiero y mostrar su financiamiento. La siguiente sería reorganizar los componentes de tal modo que se pueda como determinar la diferencia entre los recursos y los gastos. Este esquema principalmente pues debe ser elaborado con distintas bases de registro, siempre que se respeten criterios correspondientes. Sus componentes son los ingresos corrientes, los gastos corrientes, los recursos del capital y las erogaciones del capital. A continuación, mi compañera Natalia.
Bien, para empezar, la política son enunciados o criterios que generalmente están establecidos por una empresa o por una institución. Sí, existen dos, bueno, posiblemente dos, que es la política fiscal, es la implementación de políticas fiscales enfocadas a buscar equilibrios en programas de gastos e ingresos del gobierno. Esto es más que nada para hacer más eficientes los sistemas de recaudación para el mismo proceso. Existen dos, que es la expansiva, donde hay menos impuestos y más gastos, la restrictiva, donde hay más impuestos y menos gastos. Y enseguida sigue la administración fiscal, que dice que es el conjunto de órganos de administración pública encargados de la planeación, recaudación y control de ingresos fiscales. Esta tiene dos niveles, el federal y el estatal. Siguiente diapositiva, por favor, se me olvidó. Que es el nivel federal, es donde las competencias de planificación y, como ya mencionado, se distribuyen en un gobierno central. Y en la, de, en la del nivel estatal es cuando se distribuyen en un determinado territorio. Y siguiente diapositiva, por favor. El esfuerzo estatal, este es como tal, es la capacidad de tributación con la que cuentan en los diversos niveles de gobierno, siendo un indicador que se utiliza para evaluar la incidencia recaudatoria del estado de producción de la sociedad. Este más que nada mide la relación entre el porcentaje que suponen los ingresos públicos respecto a un Producto Interior Bruto, que es más conocido como el PIB. Es decir, que de acuerdo a un proceso estatal o un proceso en el que intervienen factores humanos, o podría decir mano de obra, reciben un salario o un beneficio. Y a continuación, mi compañero Israel, que les continuará hablando acerca del tema. Bueno, mi nombre es Israel Rojas y les hablaré sobre la rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las organizaciones tienen la responsabilidad del acuerdo o cumplimiento de sus funciones. En pocas palabras, se puede decir que es la obligación de las autoridades hacia la ciudadanía. Y bueno, se implican lo que son dos nociones básicas. La primera es que implican las obligaciones de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Y por otro lado, implica la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. En esta parte existen tres tipos de rendiciones de cuentas, lo que es la diagonal, horizontal y vertical, que normalmente como lo comentaba, eran de gubernamentales hacia el público en general. Por otro lado, tenemos la responsabilidad en las finanzas públicas, que se puede definir que son las disciplinas que se enfocan en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un estado. Por un lado, los ingresos se podrían ejemplificar como la recaudación de impuestos y teniendo un sistema con equidad, con equidad económica principalmente. Por otro lado, tenemos los egresos, que vienen siendo los gastos públicos, y estos se encargan principalmente de definir lo que es el presupuesto estatal para las diferentes obligaciones que se tienen, principalmente futuras. Ahora, también tenemos lo que es la transparencia. La transparencia la podemos definir como la obligación de los organismos de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que dar acceso a toda la información que ellos generen. Normalmente se comprende del derecho de acceso a la información. Y, bueno, como lo comentaba, es la rendición de cuentas y las medidas de anticorrupción. Por otro lado, tenemos lo que es también la perspectiva presupuestaria, que esta se encarga principalmente
de la economía se encarga de estudiarla para las diferentes obligaciones futuras que se tienen en su gobierno. También tenemos lo que es la búsqueda óptima del financiamiento. ¿Cómo se realiza una búsqueda óptima para un funcionamiento? Primero que nada, se tiene que realizar lo que es un análisis de situación financiera y administrativa, y con esto conlleva a realizar lo que son análisis de los negocios y proyectos que vienen incluidos en esa empresa. También tenemos realizar lo que son flujos de efectivo y realizar un resumen ejecutivo para así poder conseguir un crédito bancario, con el fin de elevar el capital. Y por último, las reformas al marco jurídico. Lo que es el marco jurídico se puede definir como el conjunto de leyes o normas de un reglamento o acuerdos que deben apegarse a una entidad o dependencia del ejercicio de las áreas funcionales que contenga. Y las reformas es que cada día se van actualizando para su mejor mandato y que tengan puntos que la mayoría del público considere importantes. Bueno, ahora cedo la palabra a mis compañeros y esto es todo de mi parte. Bueno, mi nombre es Álvaro Torres y os voy a hablar sobre comercialización y almacenamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comercialización también se le puede conocer como venta directa. Entonces, la venta directa se puede describir mejor como la comercialización de productos, de servicios, directamente al consumidor cara a cara. Dicha venta normalmente se desarrolla mediante la expansión o demostración personal de un vendedor directo o independiente. La siguiente diapositiva. Bueno, la comercialización consta de las siguientes etapas. El vendedor profesional debe seguir una metodología o estructura en su trabajo. Esto para que tenga ventaja de saber dónde se encuentra en este momento durante su comercialización. Bueno, la primera etapa es preparación de la actividad. El vendedor debe asumir esta etapa en dos fases, que es la organización de su actividad y la preparación de la visita al cliente. La segunda etapa es determinación de necesidades. Esta etapa, el vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del cliente, ¿no? La tercera etapa es argumentación. La fase de la argumentación es indispensable dentro del proceso de negociación, ya que esto se logrará presentando los argumentos adecuados y dimensionando los beneficios de su producto o servicio. La cuarta etapa es tratamiento de objeciones. Podemos definir la objeción como una oposición momentánea a la argumentación, ¿no? Y el último es el cierre, que es cuando se completa la venta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el almacenamiento. Su objetivo es minimizar los costos operativos, manteniendo un servicio de calidad. Siguiente diapositiva. Sus principales objetivos, como pueden ver, es maximizar la utilización de espacio en almacenamiento, asegurar la óptima organización de la mano de obra, aprovechar al máximo los equipos de manutención, garantizar el acceso de las mercancías cuando sean solicitadas, mantener las medidas de seguridad necesarias para conservar la integridad de las mercancías. Y bueno, siguiente diapositiva. El almacén. El almacén se concentra en la gestión de los materiales que la empresa mueve, guarda y manipula para dar respuestas a sus necesidades comerciales y productivas. Bueno, el almacén es por tanto el eje central de toda la logística de una empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existe una gran variedad de sistemas y por lo tanto una gran variedad de principios, pero los principales son la tipología del producto y su unidad de carga, la capacidad de almacenamiento de objetivo, la agilidad deseada para las operaciones y los costos y la financiación disponible. Bueno, eso es todo de mi parte. Y por conclusión, nos podemos dar cuenta que las inversiones y los financiamientos pueden apoyar a una empresa siempre y cuando se sepan realizar, igual que el almacenamiento, ya que todo funciona como un conjunto para aumentar la producción y ganancias. Bueno, esto es todo de parte del equipo 4. Gracias.